Bienvenidos a nuestro siguiente video, señores, con un tema súper interesante. Yo sé que esos pacientes que están en su casita o simplemente cuando estén revisando redes, le va a llamar mucho la atención. Así mismo, Brenda. ¿A ti te ha pasado que llega un paciente a tu consulta y tú le preguntas, ¿de qué usted sufre? ¿Qué medicamento usted está usando? Y te dicen, bueno, yo me bebo una pastillita blanca redondita y tú tienes que adivinar de qué medicamento que está. Ese es el día a día. Por eso le traemos este tema en el día de hoy. ¿Cómo sacarle provecho a tu consulta? Así es, señores. Así mismo, Brenda, porque es que llegan los pacientes sin idea de qué sufren, qué medicamentos están utilizando, llegan un poco aéreo y no se les saca provecho como es debido a la consulta por la que usted está pagando y por la que usted ha invertido su tiempo en ir al médico. Tú sabes, por ejemplo, y a veces es un poquito hasta penoso. Voy a explicar por qué. Hay pacientes que vienen del campo, para así decirlo. Sí, sí. Tienen que viajar 1, 2, 3 horas para Ujú. llegar a la ciudad a donde es especialista. No obstante, hacen un turno de 2 horas, de 3 horas, porque hay evidentemente pacientes que están delante de Claro, turno, claro. ¿verdad? Entonces, cuando finalmente a usted le llega su momento de entrar a la consulta, esos 15 minutos, esos 20 minutos que usted va a tener en contacto con su médico, debe de sacarle el mayor provecho. Porque a veces el paciente se va igual o peor de cómo llegó. Sí, sí, Entonces, eso pasa. este contenido, este video es especial para eso, para que usted a partir de este momento, cuando usted vaya a tener un encuentro con su médico especialista, usted le saque lustre, usted le saque provecho. Entonces, ¿qué podemos hacer para sacarle el mayor provecho a la consulta médica? Bueno, el día antes usted se prepara, escribe, puede hacer una listita de cuáles son los síntomas que yo tengo. Bueno, tengo fiebre, ¿qué día me empezó la fiebre? A veces los médicos preguntamos mucho en la consulta y a veces los pacientes dicen, wow, pero esta doctora sí pregunta. Pero es que cada una O de te esas dicen, doctora, ya yo preguntas, sé. ajá, Uno queriendo llevar paciente a su sí, terreno. pero es que cada una de esas preguntas tienen un porqué, tienen una Claro. razón para poder llegar al diagnóstico, porque no es lo mismo una fiebre que me empezó hace 24 horas a una fiebre que yo tengo una semana con esa fiebre. O sea, son diagnósticos diferentes y uno va a pensar en razones diferentes. Yo sé que a ti te ha pasado, por ejemplo, el paciente llega a la consulta y llega acompañado. Vamos a poner el Sí, hipotético ejemplo de un señor que viene acompañado de su esposa. El señor es diabético, hipertenso, hace 2 meses le hicieron un cateterismo, tiene colocación de stent, es un paciente en diálisis. O sea, cuando usted le pregunta al paciente, ¿de qué usted sufre? El paciente te dice así, mira, ¿de qué, dile. que yo- Dice. ¿De qué? Porque ese paciente no sabe nada de su condición de salud, de los medicamentos que toma, señores, y eso es muy importante. Yo sé que uno tiene que tener una persona, un familiar al que uno le confía y uno se siente apoyado cuando alguien lleva de la mano ese diagnóstico que de por sí ya pesa y te ayuda Sí. con la medicación, con los horarios, con los medicamentos, etcétera. Pero déjeme recordarle que su problema es suyo, su diagnóstico es suyo. Usted es el que debe de manejar esa información siempre y cuando usted sea una persona que tenga todas sus facultades, que sea una persona que esté consciente, que no tenga una condición en la cual usted no pueda memorizar o llevar pendiente todo esto. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Bueno, trate de anotar sus diagnósticos, de Los medicamentos saber, que está claro, utilizando. con los especialistas que usted se ve, porque a veces el paciente te dice, cuando tú le preguntas, ¿y usted qué toma? Te dice, doctora, es una pastillita redondita, azulita, y yo ahí me quedo pensando y yo digo, trágame tierra, o sea, dame esa capacidad de poder discernir, adivinar cuál es esa bendita pastillita azul, donde hay tanta pastillita redondita azul. Así mismo. Y también en ese sentido, ser honesto con su médico, ser lo más claro posible. Porque también a veces te dicen los pacientes, tú le preguntas, ¿le han hecho cirugía? No, a mí nunca me han operado de nada. Y tiene 5 muchachos que los 5 fueron con cesárea. Señores, es una cirugía. La cesárea es Claro. una cirugía. También te preguntamos los médicos, ¿toma algún medicamento? Mujeres jóvenes.
¿Toman algún medicamento? No, yo no tomo ningún medicamento, pero uso anticonceptivos orales. Señores, los anticonceptivos orales Eso son interviene en medicamentos. todo. Son medicamentos y hay consecuencias por tomar a largo plazo anticonceptivos orales. Uno no se lo pregunta por joder. No. Exactamente. De hecho, García, hay un documento médico legal, es la ficha clínica, historia clínica, como se le quiera llamar. Ese documento recoge todas las informaciones de un paciente, desde datos personales, nombre, edad, fecha, sexo, religión, señor. Ustedes no lo crean, porque a veces me ha pasado, tú le preguntas al paciente, ¿cuál es su religión? Y te miran como, ¿y a usted qué le importa? Claro que importa, porque no es lo mismo un paciente que es católico a otro que es de una religión que no recibe transfusiones. Exactamente. Entonces, todo eso es importante, sus hábitos tóxicos, si usted fuma, si usted toma alcohol, Si tiene toma té, que es té. importante, Ay, señores. pero óyeme, eso es otro tema. Yo Eso- creo que tenemos que hablar de eso en algún momento, Sí, porque sí, la sí, gente tiene sí. mucho apego con Sí, eso. con esos té que te dicen, no, pues yo lo que me tomo es un tececito ahí y vienen esas enzimas hepáticas, todo lo que da. Miren, tienen que definitivamente manejar toda la información acerca de su salud, para que cuando usted vaya donde su médico, usted vaya, de hecho, yo admiro porque me han llegado pacientes embarazadas por temas, por ejemplo, de hipertensión arterial y demás. Ujú. La ginecóloga me la refiere y he tenido pacientes que llegan con una Sí, carpeta desde sí, su prueba de embarazo, sonografía, control de analítica por mes y lo que toman, o sea, con una organización increíble. Eso se ve mucho como en ginecología, sí, ¿verdad? sí. Porque no todos los pacientes No, son no, así. no. Tienen que, sobre todo pacientes que tienen muchos diagnósticos, pacientes que tienen polifarmacia. Polifarmacia me refiero a pacientes que tienen que toman varios medicamentos. Que cuando usted vaya donde su médico, usted sepa sus diagnósticos, hace qué tiempo usted tiene esos diagnósticos, porque eso me dice a mí, contrale, es un paciente que es hipertenso de larga data o no, se diagnosticó reciente. ¿Entiende? Sí, es que en ese mismo sentido es importante saber cuáles son los medicamentos que usted está utilizando, porque de eso depende qué medicamentos nosotros sabemos que podemos colocarle, que sabemos que no van a interactuar con los medicamentos que ya usted está utilizando. Por ejemplo, en el caso del clopidogrel, interacciona con muchísimos medicamentos. Que, entonces, imagínese que usted esté usando clopidogrel y nosotros que no sabemos que usted está utilizando clopidogrel y le pongamos un medicamento. Entonces, por eso es la importancia. A veces los pacientes van a muchos médicos al mismo tiempo y un médico, por ejemplo, el neurólogo le manda a hacer un estudio. Van al médico internista y tú le mandas a hacer ese mismo estudio y te dicen, ah, pero yo lo tengo, pero es que lo dejé en la casa. No, porque yo no sabía que usted necesitaba ese estudio porque yo pensaba que nada más era el neurólogo. Entonces, cuando usted vaya a su médico, usted tiene que llevar todas las analíticas que usted se hace, todos los estudios